Buenas a todos, espero que se encuentren todos bien. Muy bienvenidos a esta diplomatura en gimnasia artística. Esta vez iniciamos con la fase intermedia, con el camino hacia la competencia. Hoy estaremos presentando la clase número 1. Bueno, yo, como ya me presenté, soy Camila Soto, entrenadora de nivel elite, también de gimnastas de selección nacional y profesora nacional de educación física. Bueno, acá tenemos la presentación con una imagen de una gimnasta mía en una competencia internacional. Estaremos trabajando en estas primeras clases en el módulo 1, en donde vamos a hablar sobre la revisión técnica y transición a movimientos complejos. Revisión técnica para aquellos que estuvieron en la diplomatura en la parte 1, vamos a hacer una pequeña revisión sobre esos conceptos importantes, y aquellos que no estuvieron también van a tener como esta primera parte de base para poder iniciar y entender, porque a lo largo de esta diplomatura se van a dar cuenta que nos vamos a manejar siempre en unos mismos conceptos que nos van a acompañar a lo largo de toda la carrera deportiva nuestra como entrenadores y gimnastas también. Y cómo vamos a poder pasar esos movimientos a ejercicios más complejos. Bien, hoy puntualmente vamos a trabajar sobre las posturas corporales en los aparatos y los elementos básicos en los aparatos, conceptos importantes. Hoy vamos a estar trabajando específicamente sobre estos dos puntos, porque son los que vamos a revisar para, a partir de acá, poder iniciar y proyectar y entender cuál es el camino que me va a llevar a una gimnasta que llegue al camino competitivo en una fase intermedia o en una fase avanzada, pero en fin, qué ejercicios son esos tan importantes que tenemos que trabajar para poder llenar a una gimnasta con herramientas y conceptos importantes. En las próximas clases seguiremos con los puntos que siguen abajo, tanto de salto paralelo de suelo y saltos gimnásticos. Bien, vamos con los primeros conceptos. ¿Cuáles son las posiciones fundamentales de la gimnasia artística que se encuentran presentes en los 4 aparatos y que los vamos a utilizar en varios saltos gimnásticos, varios ejercicios acrobáticos, en varias dificultades, en varios elementos básicos, en varios ejercicios de preparación física? Lo vamos a tener presente en un montón de movimientos. Punto número 1, la posición agrupada. Acá tenemos una imagen, la posición es agrupada o también se llama bolita. Lo que tenemos que ver es que la proximidad del tronco hacia las piernas llevan una flexión de rodillas con las piernas bien juntas y en peines extendidos. La espalda tiene que marcar una curvatura redonda para definir esta posición que se va a trasladar a elementos básicos y después los vamos a poder transformar en elementos de dificultad. La segunda posición es la posición carpada. Acá tenemos una imagen. La proximidad del tronco respecto a los muslos se mantiene. La diferencia es que las piernas están extendidas y la alineación corporal es un poco más estética que la agrupada. Ahora vamos a ver en las próximas filminas las diferencias en los fundamentos y las transiciones de un movimiento hacia el otro y en qué momentos utilizaremos una posición u otra. Y por último, la posición extendida, ¿sí? En donde se tiene que mantener una línea corporal desde la cadera hasta la punta de los pies, manteniendo una línea recta con una posición también ahuecada y en otros casos, dependiendo del ejercicio, una posición un poquito más hiperextendida o arqueada. En base de estas 3 posiciones, nosotros vamos a lograr gran mayoría, casi todos los ejercicios que querramos lograr en la carrera de la gimnasia.
Bien, respecto a la posición agrupada, la vamos a encontrar en los 4 aparatos. Cuando hablamos de salto, tenemos saltos con mortal y saltos con giros agrupados, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un mortero mortal agrupado, un mortero mortal con medio giro o con medio giro agrupado, una entrada por rondó que sería un sukahara en posición agrupada, agrupado con medio, agrupado con giro, lo mismo los Yurchenko con medio. En paralelas podemos encontrar la posición agrupada en salidas hacia atrás y salidas adelante. También posiciones agrupadas con piruetas, es decir, con giros. Pueden ser una salida en mortal bolita hacia atrás, una salida en doble mortal bolita hacia atrás, o mortal bolita hacia adelante, doble mortal agrupado hacia adelante. Después, un ejemplo de salida agrupada con giro es una salida sukahara, que es una salida más compleja y de dificultad, como también puede ser una salida doble mortal adelante con un medio giro. O sea, podemos combinar en esta posición no solo la rotación, sino también los giros en el eje longitudinal. Respecto al aparato viga, la posición agrupada la vamos a encontrar, por ejemplo, en los saltos gimnásticos. Podemos tener un salto agrupado con medio. En las salidas, un rondó mortal agrupado, un mortal con giro agrupado, un mortal adelante, un mortal con giro adelante, una salida doble mortal agrupada, una salida de patada a la luna agrupada o con media luna, o flica 1, flica 2 mortal. Y en acrobáticos arriba del aparato también, como puede ser un mortal adelante, como puede ser un mortal atrás, una entrada hacia la viga con mortal agrupado adelante. Bien, fíjense que dentro de lo que es una simple posición, que en los inicios es un rol adelante, en las primeras clases de gimnasia de las niñas, cuando empiezan con el deporte, que lo primero que hacen es aprender un rolido, nos vamos a desplegar y a proyectar en ejercicios mucho más complejos a lo largo de la carrera, que dentro de un rol que al principio es difícil para las gimnastas, después pasamos una partecita intermedia, básica intermedia, a hacer una salida mortal adelante, y en 5 años más adelante puedes llegar a estar haciendo una salida de viga en doble mortal agrupado. Entonces, lo importante que es quizás trabajar desde el inicio de manera exhaustiva esa buena posición, porque nos va a abrir un montón de puertas a futuro. Y si tenemos una gimnasta que domina la posición agrupada en su contundencia corporal y física de manera técnica, la vamos a poder proyectar muchísimo en un montón de aparatos y en un montón de ejercicios. Y hay veces que por ahí no pensamos lo importante que es el momento básico cuando le estamos enseñando ese rol adelante a la gimnasta, o ese abdominal agrupado que es tan característico de nuestra preparación física. Respecto al aparato suelo, nos encontramos también en acrobáticos hacia adelante y hacia atrás, en mortales, mortales con medio, mortero mortal, doble mortal adelante, hacia atrás también en mortal agrupado, doble mortal agrupado. También lo podemos encontrar como en las salidas de paralelas, agrupado con medio giro, doble agrupado con medio giro, doble mortal con giro. A futuro puede ser un doble con doble, un ejercicio ya múltiple. Bueno, posición agrupada nos abre las puertas a abrir la cabeza y ver que tenemos una proyección enorme de trabajo en cada aparato. Es una postura que implica una posición compacta, ¿sí?, y eficiente del cuerpo. En esta posición podemos optimizar la rotación, el control y la velocidad durante las ejecuciones aéreas. ¿Por qué? Porque al tener los segmentos corporales cerca, lo que logramos es optimizar esa velocidad de rotación. Mismo el control también, porque es mucho más accesible o sencillo para una gimnasta dominar su cuerpo cuando tiene los segmentos corporales cerca que cuando los tiene lejos. Entonces es una forma también de tener un mayor control. Por eso es importante
dominar estas posiciones y no pasar por alto a nivel técnico con estas características importantes. Bien, respecto al cuerpo, se debe curvar el cuerpo de forma que las piernas y los brazos se reúnan lo más cerca posible del torso, mantener una posición bien compacta. Esto reduce la superficie del cuerpo y, lo que decíamos recién, facilita una rotación más rápida. Respecto a las piernas, deben estar unidas en todo momento. Los pies deben mantenerse pegados, dedo gordo con dedo gordo, rodilla con rodilla. Así tal cual lo marcamos en los roles adelante cuando iniciamos con la etapa inicial. El objetivo es mantener las piernas cerca del tronco para poder incrementar en esa velocidad de rotación. En cuanto las piernas se alejan un poquito del tronco, vamos a perder un poco la velocidad de la rotación. Bien, respecto a los brazos, tenemos varias técnicas, ¿no? Una es que las manos pueden estar tomándose de las tibias. Esta es una posición que a mí me gusta porque, primero que no solo por la parte estética, que se ve una posición agrupada compacta y prolija, sino que favorece lo que es la posición cerrada y agrupada, que también es muy común que se tomen de la zona isquiotibial, de la parte de atrás, digamos, de las rodillas, que esto por ahí genera que los segmentos corporales estén un poquito más alejados. Bien, esta proximidad también reduce la resistencia al aire, o sea, esto nos va a ayudar a tener una mejor velocidad de rotación también. La cabeza debe mantenerse en una posición neutral, alineada con el tronco. Eso es importante que nosotros podamos verlo y podamos trabajarlo de manera técnica, porque después nos va a llevar a arrastrar errores cuando querramos pasar a una posición carpada o una posición extendida o querer girar en una posición agrupada, que por ahí llegamos a tener algún tipo de limitación. No debe estar tensada ni forzarla hacia adelante ni hacia atrás. Debe estar en una posición neutral respecto al tronco. O sea, tampoco es bueno que esté la pera pegada al pecho, ni tampoco en una posición tensa en donde el gimnasta está haciendo fuerza con el cuello hacia atrás. Respecto a la posición, en el momento que está en el aire, el agrupado debe mantenerse de manera estática, ¿sí? O sea, tenemos que lograr que esa posición se compacte, que no se abra y se cierra en el aire, permitiendo de esta forma al gimnasta mantener el control y la simetría de rotación o el giro, ¿sí? Porque al mantenerse de manera estática en el, ¿cómo se dice?, en el eje de rotación, ¿qué estamos impidiendo? Que los brazos se muevan o que un brazo suba o que el otro baje. Entonces, de esta manera se mantiene un control y una simetría en esa rotación. Bien, ¿cuáles son los fundamentos técnicos de tener una correcta posición agrupada? Se optimiza la rotación, esto que mencionábamos, que la velocidad de rotación es mayor, por eso uno siempre empieza enseñando lo que es un mortal agrupado, porque de esta manera empieza a sentir la gimnasta lo que es una rotación en el aire, una velocidad de rotación en el aire. Después, cuando empiezan a hacer las posiciones capaz carpadas y extendidas, es mucho más complejo quizás rotar, entonces ya tienen un recurso de movimiento con una posición agrupada. Al acercar las extremidades al eje del cuerpo, la gimnasta rota con mayor velocidad. Respecto al control de alineación y estabilidad, le permite al gimnasta tener un mayor control sobre el cuerpo. Esto que mencionaba recién, de que al tener los segmentos cerca, uno tiene más claro dónde están las piernas, dónde está el tronco, dónde están los brazos, porque se da cuenta, yo me tengo que tocar las rodillas, por ejemplo, las tibias en un mortal, con lo cual
la gimnasta tiene mayores referencias que por ahí en un plancha en donde no tiene una referencia de estar tomándose de las tibias o teniendo una posición tan compacta definida en el aire. La alineación correcta evita movimientos descontrolados o imprecisos, lo que también mejora la seguridad del gimnasta. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, un mortal en el que la gimnasta saca la cabeza hacia atrás y abre la posición, el pecho sale abierto, probablemente genere una velocidad de rotación mayor, con un déficit en la técnica pura del elemento en sí. Entonces, esto va a provocar un movimiento descontrolado o un movimiento impreciso, que si la gimnasta sale en la postura que tiene que salir con la cabeza neutral, entendiendo que las piernas van a llegar a sus brazos, ¿sí? No sus brazos a buscar a las piernas, y de esta manera se genera un movimiento más seguro y equilibrado. Bien. Fundamento número 3, la reducción de la resistencia al aire. Como se reduce el tamaño de la figura corporal, la posición agrupada permite que el gimnasta minimice la resistencia al aire durante su vuelo, lo que también contribuye a mantener una trayectoria más limpia y eficiente. Esto tiene que ver un poco más con lo que veníamos mencionando. Y algo también importante es la preparación para la recepción. Ayuda a preparar al gimnasta para una transición suave en el aterrizaje, porque en el mortal agrupado uno genera esto, de la posición agrupada a la extensión para llegar al piso. Entonces, de esta manera, podemos preparar un poco mejor el aterrizaje. De hecho, la gimnasta, si tiene la cabeza en donde tiene que estar colocada, va a tener la posibilidad de mirar el piso antes de recepcionar. Mantener el control y la velocidad permite realizar una recepción más precisa y segura. Esto que mencionaba recién, una gimnasta que por ahí saca la cabeza y abre mucho el pecho en la salida, va a generar una velocidad de rotación muy grande que le va también perjudicar en lo que es la preparación para el aterrizaje. Entonces, una posición agrupada en su correcta ejecución nos va a ayudar a tener una buena recepción precisa y sobre todo segura. Bien, importancia en las competencias. La posición agrupada es una técnica esencial, influye directamente en la puntuación de los ejercicios. ¿Por qué? Porque también tenemos descuentos de posiciones. Si la postura no se ejecuta correctamente, puede afectar la rotación, el control y la calidad de ejecución, lo que impactaría negativamente en la calificación. Es decir, una postura abierta en un mortal agrupado, estamos hablando de un ejercicio muy básico, muy sencillo, que después lo tenemos que complejizar. Tenemos que tratar de complejizarlo en el camino correcto, en el camino de la técnica limpia, en el camino de que cuando vayamos a competirlo, sea un mortal o un doble mortal o un mortal simple con giro, no tener un impacto negativo en lo que es la calificación, porque hay descuentos de postura. Si la posición es cerrada, si la posición está abierta, si los pies están separados o si los pies están flexionados. Nosotros hace unos años empezamos a trabajar con un entrenador en la selección argentina muy bueno, que a nosotros nos enseñó un montón de cosas, y él en los doble mortal siempre trabajaba el pulido de los empeines en la ejecución del doble mortal, y cada vez que venían las juezas a hacer un control, él hacía hincapié en eso, y las juezas nos decían, sí, tienen hasta 0,3 de descuento en un simple doble mortal de salida de paralelas o de salida en suelo, que en paralelas es un B, en suelo es un D, y tenés descuento de empeines o descuento de postura. Por ahí el ejercicio vale 0,4 en suelo y llegas a tener hasta 0,3 de posición, por tener pies flexionados, por tener la espalda en una curvatura redonda, más una décima
Los 4 que ganaste en un ejercicio de dificultad los perdiste en la ejecución. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que empezar a ver la gimnasia y a futuro la gimnasia que nosotros estamos queriendo crear y realizar con nuestras atletas. Bien, los jueces valoran la precisión con la que se ejecuta la posición agrupada, así como la fluidez con la que se transita entre los diferentes elementos del ejercicio. Bien, hasta acá la posición agrupada, mencionamos sus características, sus fundamentos y la importancia. Estoy haciendo mucho hincapié porque nos vamos a basar mucho en estas posiciones y en otras posiciones más también que ahí tenemos al final de la filmina, salvo un concepto diferente. La posición carpada la encontramos también en los 4 aparatos. En salto, cuando realizamos un salto con mortal, como un mortero mortal en carpa, un Sukahara en carpa, un Yurchenko en carpa, y también saltos con giros que inician desde carpa. Por ejemplo, un mortero con giro muchas veces inicia desde la posición de carpa. Hay otros gimnastas que lo inician desde la posición de plancha. Más adelante en la clase tengo un video que lo vamos a poder ver y analizar un poco mejor. En paralelas, en elementos básicos como en un circular a vertical, por ejemplo, cuando hacemos una pisada, pasamos por la posición de carpa, cuando vamos a pisar el barrote, en una posición de Stalder, lo mismo. En un kip hay posición de carpa. En varios ejercicios de paralelas, tanto básicos como más complejos, hay posición de carpa presente. Mismo en salidas hacia atrás, salidas hacia adelante, podemos tener una salida doble en carpa hacia atrás, una salida doble en carpa hacia adelante, doble en carpa con medio hacia adelante y demás. Y en las soltadas, lo mismo, podemos tener un Jäger en carpa, podemos tener un Kachov en carpa, un Ginger en posición carpada también. Dentro de lo que son los pasajes de banda también, contamos con posiciones carpadas como el Esoba, que es una posición que pasan de la banda alta a la barra baja en toma de espalda y pasan por posición de carpa y después extienden para tomar la barra. Bueno, la posición carpada es otra posición que tenemos que tener clara y bien trabajada porque lo mismo, nos da el puntapié para seguir adelante y proyectar un poco más. Con el gimnasta que hace bien la posición de carpa desde un abdominal lo va a poder transferir mejor a un elemento acrobático. En viga, lo mismo, acrobáticos arriba del aparato, podemos tener un carpa atrás, un carpa adelante, una entrada por carpa, un salto gimnástico que pasa por la posición de carpa, una salida, puede ser una salida patada a la luna en carpa, puede ser una salida doble en carpa, una salida pirueta adelante en la que no pasa por plancha y hace carpa con giro. En entradas también, rondo carpa atrás y como dije antes, entrada de carpa adelante. Respecto a suelo, hay acrobáticos hacia adelante y acrobáticos hacia atrás también. Un carpa adelante, un carpa con medio, carpa con giro, doble en carpa adelante, hacia atrás, carpa de parada, rondo flip carpa, doble en carpa hacia atrás. Tratar de pasar una posición carpada cerrada a una posición carpada un poco más abierta para realizar un movimiento sin agarrar. Bueno, posición carpada también vemos que está en un montón de ejercicios que nos van a abrir un montón de caminos. Así que dentro de lo que son las posiciones de la gimnasia, nos van a acompañar en todo el camino nuestro como entrenadores. Es una postura que implica la mantención del torso estirado mientras se flexiona la cadera y las piernas se van a acercar al torso. Esto es clave, que las piernas se acerquen al torso y no el torso a las piernas, porque estaríamos generando una rotación invertida si vamos con el torso hacia las piernas y no con las piernas hacia el torso. Esta postura también facilita la rotación, pero en una forma diferente. Permite un control preciso del movimiento y una postura un poquito más abierta en el aire, porque al no tener las rodillas dobladas, eso es lo que diferencia
de la postura que es apenitas más abierta, y quien logra tener una correcta salida en la posición carpada cuando es hacia atrás o hacia adelante, también tiene una velocidad de rotación bastante facilitada, pero es un poquito más compleja o más lenta que en la posición agrupada por una razón obvia de extensión de los segmentos corporales. El cuerpo se tiene que permanecer extendido y plegado cerca de las piernas. La espalda debe mantener entre una posición recta y ahuecada, porque no tiene que estar completamente redonda, no es natural una posición carpada completamente ahuecada, pero tampoco tiene que estar recta. Entonces, es una posición en la que la espalda se note que esté en tensión, pero que no esté exageradamente ahuecada como en una posición agrupada. Y el centro de gravedad se mantiene sobre el cuerpo para una rotación controlada. Las piernas, igual que en la posición agrupada, deben estar unidas en todo momento. La diferencia es que las rodillas acá se van a mantener extendidas. El objetivo es mantener las piernas cerca del tronco para incrementar la velocidad de rotación y sostener la posición propiamente dicha. Lo importante es que estas piernas se mantengan cerca del tronco para poder sostener esa posición carpada y que no sea una posición indefinida por tener las piernas tan lejos del tronco, ¿sí? Y cuanto más acerquen las piernas al tronco, más velocidad de rotación van a lograr. Seguimos. Los brazos pueden estar tomándose de la zona posterior a las rodillas o de los isquiotibiales. La cabeza debe mantenerse en una posición neutral, alineada con el tronco, al igual que en el agrupado, sin tensar ni forzarla hacia adelante o hacia atrás. Lo ideal es que siempre se mantenga en una línea junto con el tronco. Eso es lo que nosotros como entrenadores tenemos que ver, a ver si esa posición está realizándose de manera correcta o tenemos que hacer algún tipo de correctivo en esa posición básica. Y respecto a la posición, en la fase aérea, el carpado debe mantenerse de manera estática, permitiendo al gimnasta mantener el control y la simetría de la rotación o el giro. Lo mismo que teníamos en el concepto agrupado, al mantenerse el carpa de manera estática en el aire, se puede mantener un mejor control y una simetría que si la gimnasta en el aire extiende y cierra o utiliza un brazo y se puede llegar a girar. Bien, fundamentos técnicos. Respecto al control de la rotación, la velocidad puede ser menor que en la posición agrupada. Al mantener el torso extendido y la cadera en flexión con las piernas plegadas, se reduce el momento de inercia. Esto es por una cuestión biomecánica. Precisión en los giros. La postura carpada es muy útil para ejecutar giros con mayor precisión, sobre todo en los giros hacia adelante, en donde podemos optimizar la velocidad de giro en el momento en el que la gimnasta inicia con esa posición para realizar un medio giro o un giro completo o más de un giro completo. Al mantener una alineación más abierta en el cuerpo, el gimnasta puede ajustar su movimiento, lo que da como resultado una ejecución más exacta. Por ahí la posición agrupada genera una rotación tan veloz que cuesta un poco más tener un ajuste del movimiento o una ejecución tan exacta. La posición carpada, al ser un poquito más lenta en su rotación y al tener una alineación apenas más abierta, quizás contribuye en tener una ejecución más exacta. Esto también yo creo que es algo teórico, pero que depende mucho de cada gimnasta, como cada gimnasta adopte esa posición y le sea más natural, ¿no? Obviamente que todos nosotros lo vamos a trabajar para que cada gimnasta adopte o se acerque lo más posible a una buena técnica, pero tiene que ver también con la naturalidad con la que esa gimnasta por ahí se mueve
en el aire en una posición u otra. Hay gimnastas que tienen una posición carpada muy precisa y la agrupada les cuesta un poco más y al revés. Bien, respecto a la estabilidad en el aire, proporciona estabilidad y control en el aire, lo cual es esencial para una correcta ejecución de saltos mortales o giros. Al mantener el cuerpo más extendido, también controla más su trayectoria y su posición en el aire. Preparación para la recepción es un poco más compleja para desarmar y preparar la recepción correcta. Se debe trabajar de manera auxiliar la sensación del cuerpo en el aire en diferentes alturas y superficies. ¿Por qué? Porque la posición agrupada, como mencionaba antes, nosotros podemos hacer esto y recepcionar. En la posición carpada, uno no alcanza solamente con hacer esto muchas veces. La gimnasta se pierde o termina con los pies muy hacia adentro, entonces sigue rotando la espalda, o cuando es hacia adelante abre más temprano de lo que tiene que abrir. Entonces es muy importante que para preparar una recepción se trabaje de manera auxiliar, poniendo algún tipo de cubo alto o desde el caballete de salto hacia la recepción de un salto o del suelo o colchones. Trabajar con diferentes alturas para hacerlas inteligentes a nivel motriz y que no sea siempre que recepcionan esa posición, que es un poquito más compleja de encontrar el piso, desde la misma altura del piso, ¿sí? Bien, importancia en las competencias. Respecto a la posición y el control, los jueces valoran mucho la capacidad del gimnasta para mantener una posición carpada de forma fluida y estable durante los saltos o las acrobacias. Si el gimnasta pierde alineación o postura, se ve poco controlada, esto puede influir en la calificación. Es decir, si la posición carpada no está definida, va a influir en la calificación. Si los pies están flexionados, va a influir en la calificación. Va a tener descuento de posición, descuento de flexión. Si la postura no es la correcta, va a tener descuento de postura. Con lo cual, es importante que podamos trabajar siempre pensando lo mismo en la posición agrupada, qué es lo que más me va a beneficiar o favorecer en estas posiciones a futuro. Bien, transiciones. La transición entre una posición carpada y otros movimientos o fases del ejercicio también es muy importante. Una ejecución limpia y precisa es esencial para obtener una buena puntuación en la competencia. Respecto a la complejidad técnica, la posición carpada requiere mucha flexibilidad y fuerza en el tronco y las piernas, y es evaluada por su complejidad técnica, ya que implica mantener un equilibrio y una alineación durante todo el movimiento. Pero para esto tenemos que tener cierta flexibilidad y también fuerza en lo que es el tronco y las piernas para poder sostener esa posición de manera correcta en el aire y transferirla a un elemento más complejo, como de un carpa adelante a un carpa con medio, pero necesita esa flexibilidad de plegado, esa flexibilidad en toda la zona posterior para poder realizar un plegado de manera estética. Bien, pasamos con los puntos importantes de la posición extendida. Lo vamos a encontrar también en 4 aparatos. En salto lo vamos a encontrar en saltos con mortal y saltos con giro. Podemos encontrarlo en el mortero plancha, en Usukahara en plancha, en Yurchenko en plancha, Yurchenko con medio plancha adelante. También en las piruetas, hay piruetas hacia adelante que inician por plancha o plancha con medio, piruetas atrás en la posición extendida. En paralelas, también en elementos básicos y en elementos más complejos, ¿no? Una salida plancha que puede llegar a transformarse en una salida doble en plancha a futuro. Una salida plancha adelante desde toma de espalda. En los flotantes a vertical también mantenemos una posición extendida. Las salidas tanto atrás como adelante, soltadas. Tenemos soltadas en plancha, cachofe en plancha, Jäger en plancha, Ginger en plancha. Y los pasajes que también llevan una posición extendida, como puede ser un vuelo o un pack, pensando en un pasaje de banda de arriba hacia abajo.
Respecto a viga, tenemos acrobáticos arriba del aparato, como puede ser un plancha a una pierna, en el que tenemos una posición planchada y extendida en cierto momento. Tenemos también en algún ejercicio como puede ser el onodi, pasamos por una posición carpada, una posición extendida también. Entradas, una entrada de plancha a 2, una entrada de plancha a 1. Y en salidas lo mismo, las salidas que por ahí son por pirueta hacia atrás, tenemos presencia de esta posición extendida. En suelo lo mismo, acrobáticos hacia adelante y acrobáticos hacia atrás. Los planchas adelante, mortero plancha, las piruetas adelante, mortero pirueta hacia atrás, todas las secuencias de plancha, plancha con medio, pirueta, hasta triple pirueta y más, todo en posición, con presencia siempre de la posición extendida, y ir un poquito más a la dificultad, un doble en plancha, un doble en plancha hacia adelante, en algún ejercicio puede ser en la cama elástica, en doble en plancha con giro, doble en plancha con doble giro. Bueno, desde una posición de vela que la enseñamos en la escuelita, podemos terminar algún día en un doble en plancha. Así que esa es la importancia de estas posiciones que nos van a acompañar en todo el proceso. Bien, se utiliza para ejecutar movimientos con una alineación precisa del cuerpo, especialmente durante la fase de vuelo en elementos acrobáticos como los mortales y los giros. Se caracteriza por mantener el cuerpo completamente extendido, con una alineación recta desde la cabeza hasta los pies. Es decir, desde la cabeza hasta los pies tenemos que poner una línea recta en el aire cuando una gimnasta haga esa posición, y tiene que verse una línea perfecta que conecte el dedo gordo del pie con la cabeza. Esa es la posición extendida tan importante que tenemos que trabajar. En uno de los viajes de capacitación que hice, creo que fue uno de los primeros cuando fui a Estados Unidos, la entrenadora me dijo: Argentina tiene muchos descuentos por tener posiciones carpadas cuando tienen que ser extendidas. Por ejemplo, y me mencionó una gimnasta mía, estaba haciendo una pirueta. En esa pirueta termina con la cadera carpada, tiene que terminar extendida. Entonces, me acuerdo que me dio una serie de ejercicios de circuito de cómo fortalecer y favorecer los músculos y las posiciones para que esa gimnasta empiece a adoptarlo primero físicamente para después transferirlo a lo técnico. Y bueno, y a lo largo del tiempo que fuimos mejorando estas posiciones, que es cierto, uno tiene que hacer algo extendido y quizás adopta la posición carpada para bajar los pies más rápido, o porque hay un error técnico previo que nos lleva a salvar con una posición carpada, y a raíz de eso el trabajo fue diferente y los descuentos es cierto que fueron bajando a nivel internacional. Pero bueno, eso fue una de las cosas que ella me mencionó, que me dijo: Camila, ustedes en Argentina tienen mucho descuento de que trabajan de manera carpada. Por lo menos nosotros cuando vamos a competencias y los vemos, decimos: qué lástima que tengan descuento en este tipo de ejercicios, que es un básico. Me dice, es verdad. Así que es importante ponerle mucho énfasis a esto. El cuerpo se mantiene completamente recto, no debe haber flexión en ningún segmento corporal. Los músculos del tronco y las piernas están contraídos para mantener una alineación bien firme y que no se genere ningún tipo de arco o hiperextensión. Las piernas, lógicamente, completamente extendidas, los talones juntos y la punta de los pies apuntando hacia el techo. Las piernas rectas durante todo el movimiento para evitar cualquier flexión o curvatura que no deseamos en esta posición. Los brazos suelen estar extendidos y alineados con el cuerpo dependiendo del ejercicio. Si es solo en plancha, se mantienen extendidos al lado de la cadera como referencia, y esto nos va a ayudar a mantener una postura equilibrada y una buena distribución del peso en el aire. ¿Sí? Lo que genera la extensión de los brazos es
una simetría corporal que nos va a favorecer en lo que es la rotación y la posición, ¿sí? Entonces es importante siempre que vamos con las posiciones extendidas, tanto adelante como hacia atrás, mantener la simetría de los brazos. La cabeza alineada con la columna, sin moverla hacia adelante ni hacia atrás. Es fundamental que la cabeza esté en una posición neutral, manteniendo el cuello relajado. Importante que la cabeza esté por delante, ¿sí? Que no esté por atrás de los brazos, sino alineado con los brazos y mirando hacia el frente, ¿sí? No tiene que estar tampoco tan pegada. Muchas veces lo usamos como correctivo, que utilicen una esponja que tengan la cabeza así pegada para hacer el contrarror, digamos, ¿no? Pero no es tampoco bueno o correcto tener la cabeza completamente pegada, sino mantenerla recta, tampoco hacia atrás. En la fase aérea, la extensión debe generarse desde la extensión de la cadera, ¿sí? Mientras la cadera tenga extensión, después las puntas son las que van a llegar a la alineación corporal. De esa manera, después se colocan las costillas y se complementa con el buen uso de los brazos. Bien. Fundamentos técnicos. Alineación del cuerpo. Un cuerpo bien alineado permite que la fuerza generada se distribuya correctamente, mejorando la eficacia del movimiento. Imagínense el ejemplo que yo di recién de cuando fui a Estados Unidos, que una gimnasta tiene que realizar una posición de plancha, un rondo flip flap plancha, y en lugar de mantener la cadera extendida, cierra la cadera en el momento de máxima extensión, donde debe ser plancha, y flexiona los pies también. De esa manera no se distribuye la fuerza correctamente ni simétricamente. Vamos a tener un freno y un corte en los impulsos nerviosos del trabajo técnico a nivel ejercicio, ¿sí? Optimización del movimiento. La postura extendida es fundamental para lograr un control total en el aire. Es un poquito más lenta la rotación, lógicamente, con lo cual podemos o tener mayor control o muchas veces si la gimnasta no está del todo segura de lo que está haciendo, puede llegar a tener un descontrol de la técnica. Es más complejo generar velocidad desde esta rotación, desde esta posición, perdón, por lo cual es importante dominar las posiciones anteriores para una mayor seguridad. ¿Por qué? Si yo inicio un ejercicio por plancha, 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 y en este momento me doy cuenta que no tengo más rotación. Si yo no tengo el recurso de hacer carpa, no voy a hacer esto para salvar y no caer de cabeza. Lo más probable es que me quede en plancha y si no roto más, caigo de cabeza. Entonces es importante por ahí tener bien claras y bien trabajadas y pasar por el proceso de agrupado y de carpa previo a hacer ejercicios extendidos, ¿sí? Estabilidad. Proporciona estabilidad y control en el aire, lo cual es esencial para una correcta ejecución de los mortales o los giros. Es crucial para las fases finales de un ejercicio cuando el gimnasta se prepara para aterrizar. Esa estabilidad es importantísima para lo que es el aterrizaje. Al mantener el cuerpo estirado y alineado durante todo el vuelo, el gimnasta puede hacer ajustes en la postura justo antes de tocar el suelo, lo que reduce el riesgo de desequilibrarse, esto que les decía recién. Al mantenerse siempre extendidas y alineadas, justo antes de tocar el suelo, el gimnasta puede tener esa capacidad de resolver y decir, me agrupo, o hago carpa, o me mantengo extendida, así recepciono de tal manera porque estoy en la altura y la rotación adecuada y llego. Bien, importancia de las competencias de esta posición. Los jueces valoran la ejecución de la posición extendida porque denota control, fluidez y calidad técnica, que es lo que me marcaba esta entrenadora este momento que fui. La calidad de la postura, es decir, mantener el cuerpo alineado y estirado durante los ejercicios, es un factor importante en la puntuación final. La posición ahuecada con cadera extendida, no confundir la cadera cerrada con cerrar el pecho, la alineación completa de la simetría de los brazos junto con
la extensión de cadera hacia los brazos, todo eso es lo que ayuda a tener una mejor ejecución, por ende una mejor puntuación. Alineación en los elementos aéreos. Requieren una correcta posición extendida para asegurar que la rotación sea controlada y la ejecución se vea limpia. Los jueces prestan atención a la alineación, ya que una postura incorrecta puede afectar la rotación, el ritmo y la fluidez de los movimientos. Porque se evalúa todo, la fluidez, se evalúa los ángulos, mismo un plancha, si uno tiene la cara un poco cerrada, te lo pueden devaluar a carpa. Entonces, todo lo que es alineación de este elemento nos va a determinar un montón de cosas en la competencia. Preparación para otros elementos. En muchos casos, la posición extendida es un puente entre dos movimientos, ayudando a realizar transiciones suaves entre diferentes partes del ejercicio. Si la gimnasta no mantiene la alineación correcta en esta postura, puede dificultar los movimientos posteriores. O sea, no mantener una posición extendida en un momento que se tiene que extender puede llegar a traer dificultades en los movimientos que siguen. Bien, hasta acá cerramos con los tres conceptos básicos, globales y universales de la gimnasia artística. Bien, ahora tenemos un concepto adicional que ya lo vamos a incluir a partir de esta etapa, ¿sí? Todo lo que trabajamos recién es un repaso de lo que es etapa formativa y etapa de transición, etapa intermedia y etapa competitiva al máximo nivel, porque nos va a acompañar y lo vamos a tener que trabajar y pulir y mejorar todos los días, aunque la gimnasta ya tenga competencias importantes adentro. Siempre esas posiciones las vamos a tener que perfeccionar. Así que entendiendo la biomecánica de esos movimientos, la estética de esos movimientos, dónde usar y para qué usar cada uno de ellos, nos vamos a tener una cantidad de opciones y herramientas súper amplias para trabajar y para resolver en el aire. Ahora vamos a hablar sobre un nuevo concepto, o nuevo concepto no, por ahí un concepto que no utilizamos tanto, que es la posición de open tap, ¿sí? Es un mortal ahuecado de posición, pero abierto. Acá, perdón, si se fijan, la gimnasta está en posición agrupada, ¿sí? De piernas, pero mantiene una posición curva en lo que es la espalda, sin hacer carpa ni plancha, pero es sin agarrar, es un mortal abierto. Yo tengo dos formas de trabajar la posición open tap. A mí me gusta trabajarla de dos maneras diferentes porque una me ayuda para ciertos ejercicios y otra me ayuda para otros ejercicios. Tienen relación unas con las otras, pero no es que una me va a ayudar con la otra. Son dos formas diferentes. Acá va la primera. El open tap es una variación de la posición agrupada en la que las piernas se mantienen flexionadas y recogidas hacia el torso, pero a diferencia de la agrupada, los muslos no están tan cerrados. Y acá tenemos la imagen de, en un elemento, una gimnasta realizando una posición open tap, ¿sí? Acá, si se fijan, no es una posición agrupada en la que la gimnasta se está tomando de las tibias y está completamente cerrada, con lo cual la velocidad de rotación, ahora lo vamos a ver, es menor, pero tiene una flexión casi a 90 grados con una posición redonda en la espalda. Los brazos se mantienen hacia un costado de manera simétrica y lo diferente es que está ahuecada no tanto como en la posición agrupada, pero no tan extendida como la vamos a ver ahora. Y en una diferente opción también se trabaja de manera agrupada, pero con las piernas alejadas del torso, es decir, con la cadera más extendida, mientras se mantienen las piernas dobladas, lo que proporciona una postura más abierta en comparación con la posición agrupada. Acá vamos a ver la imagen. Si se fijan, tenemos
una extensión de cadera un poquito más pronunciada, que acá ven que la gimnasta por ahí está un poquito más sentada, vamos a llamarlo de esa manera, y la cabeza acá por ahí está un poquito recta, tendría que estar más alineada acá con el tronco, podría estar un poquito mejor, pero bueno, a mí también me gusta mostrar la realidad de la gimnasia y el día a día. Son dos gimnastas mías, acá podemos ver que la cabeza se mantiene completamente alineada respecto a la cadera, y acá que esta gimnasta tiene por ahí la cabeza un poquito fuera de línea. La diferencia está en la posición. Los brazos se mantienen igual, la espalda genera una pequeña curvatura, pero acá las piernas están mucho más alejadas del torso y acá están mucho más cerca del torso. Bien, estas dos posiciones, o sea, es una que la trabajamos de dos maneras diferentes, nos van a sintetizar o nos van a servir como puente para cierto tipo de ejercicios o complejizar ciertos ejercicios. Ahora lo vamos a ver un poquito, igual tenemos toda esta prematura para trabajar y descubrir un montón de cosas. Bueno, acá tenemos nuevamente la diferencia entre ambas, con una imagen un poquito más grande, quería que se vea mejor. Acá tenemos las piernas muy cerca del torso y acá las piernas mucho más alejadas del torso. En esta imagen está haciendo un mortal adelante en open tag y en esta imagen está haciendo una salida doble mortal atrás en open tag. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las características? Los brazos están generalmente pegados al cuerpo o extendidos ligeramente hacia adelante o hacia los costados. O sea, o se mantienen acá o bien a los costados del tronco, dependiendo del tipo de ejercicio que se esté realizando. Esto ayuda a equilibrar el movimiento y a mantener la alineación del cuerpo. Respecto al torso y la cabeza, el torso permanece erguido, con la espalda más bien recta o ligeramente curvada, no completamente curvada, porque ya sería más una posición agrupada, sin flexión extrema. La cabeza debe estar alineada con el cuerpo, mirando hacia el frente o ligeramente hacia abajo. ¿Por qué? Porque a partir de esta posición vamos a empezar a proyectar y a girar. Entonces, la cabeza tiene que estar un poquito más hacia abajo, mirando más el piso para tenerlo de referencia. Dependiendo siempre, obviamente, de la fase del movimiento. Y posición en el aire. Esta posición open tag se suele emplear durante los acrobáticos en el aire, manteniendo una forma más abierta, favoreciendo que el gimnasta comprenda de mejor forma cómo generar rotación, por no utilizar el recurso de cerrarse y usar los brazos. Los gimnastas, ¿qué hacen? Para generar mayor rotación y porque así lo lleva la técnica de una posición agrupado carpada, las manos agarran las tibias en un agrupado y rotan más rápido. En un carpa lo mismo, y en un plancha por ahí sí están con poca rotación, tocan las manos con la parte isquiotibial y se ayudan a rotar un poco más. En la posición open tag no pueden usar el recurso de los brazos en el momento de rotación para generar rotación. Simplemente los tienen que usar en la salida y generar rotación desde el hombro y la cadera, más una buena posición para empezar a rotar. ¿Sí? No es que van a usar el recurso de los brazos para agarrarse para rotar. Entonces, esto los empieza a educar y empieza a favorecer cómo la gimnasta tiene que entender de que debe generar rotación, ¿sí? Sin por ahí compensar con el uso de brazos o el uso de carpa en ciertos momentos. Bien, ¿por qué es más difícil rotar en una de estas posiciones? El momento de inercia es una medida de resistencia de un objeto, en este caso el cuerpo de la gimnasta, a los cambios de su rotación. Cuanto más lejos estén en las extremidades del eje de rotación, que es el centro de masa del cuerpo, mayor será el momento de inercia y más difícil va a ser rotar rápidamente. Con lo cual lo van a tener que empezar a adaptar y generar ellas mismas esa rotación.
En la posición de open tag, las piernas están más lejos del torso en comparación a la posición agrupada. Esto incrementa un momento de inercia. Y ocurre porque al alejar las piernas, el centro de masa del cuerpo se desplaza un poco más lejos del eje de rotación. Así que esto dificulta la aceleración de la rotación. Por eso, en esa transición entre estas posiciones que vimos antes, y entre plancha y open tag, hay mucha relación en el trabajo y un complemento de uno con el otro, porque claramente la posición open tag nos va a acercar mucho más a la rotación de un plancha y demás. Bien, hay un menor control de la rotación debido a la apertura de las piernas, o sea, la apertura de las piernas me refiero a la lejanía que tiene con el tronco. Tenemos menos control sobre la velocidad de la rotación, que puede generar una rotación más lenta o irregular. Por ahí empieza con una buena rotación y baja la velocidad de rotación sobre el final del ejercicio. Mantener el equilibrio y control en esta postura es más complicado en comparación con otra de las posiciones, donde el cuerpo está más compacto y el gimnasta puede gestionar mejor la velocidad de rotación. La alineación es un poco menos eficiente. El cuerpo no está alineado de manera tan eficiente como en la posición agrupada. El alejamiento de las piernas crea un ángulo que reduce la eficiencia de rotación, que puede resultar en movimientos más lentos y menos precisos. Bien, estabilidad y control en el aire. A medida que el gimnasta está en el aire, la posición de open tag genera más superficie corporal expuesta, lo que aumenta la resistencia al aire. Esto puede interferir con el control del gimnasta durante la rotación, especialmente cuando se compara con las posiciones más compactas como agrupado o carpada. La mayor resistencia al aire hace que sea más difícil mantener una rotación rápida y estable. Acá vamos con un video. Acá es más que nada un mortal y medio que quería mostrar en una cama elástica. Ahora lo vamos a ver también desde una corbeta y demás. ¿Qué quiero mostrar con esto? Vamos a volver a poner play en el video. Ahí vamos en cámara lenta. Ahí. Fíjense la cabeza donde está, los brazos ya se mantienen en una línea correcta. Yo puntualmente le pido que la cabeza esté un poquito exagerada hacia adentro y no tan neutral, porque me gusta que de esa manera pueda encontrar el piso, pero se puede trabajar con la cabeza recta, como es más propia de la posición. Y a mí me gusta exagerar un poco esto de la cabeza adentro porque me ayuda a que encuentre el piso y también contribuye un poquito en la velocidad de la rotación. Si se fijan acá, la espalda se mantiene curva, no usa los brazos para agarrarse de las piernas para rotar y la posición es más abierta, pero se mantiene en posición agrupada. Y ahora vamos con acá que lo frenamos. Fíjense la posición, espalda huecada, piernas casi ahí a 90 grados, las piernas más bien cerca del tronco, no tan con la cadera extendida como lo veíamos en la otra opción que se puede trabajar. Se mantiene esa misma forma y posición en el aire hasta que rebota y termina con el ejercicio. Bueno, bien, hasta acá con las posiciones y este concepto de lo que es un open tag. Ahora, cuando seguimos con, avanzamos con la clase, vamos a ver ciertas formas también de trabajar esa posición y cómo favorecerlas. Y a lo largo de las clases vamos a ver en qué nos puede ayudar esta posición. Mi consejo siempre es tener bien clara la posición agrupada primero y la posición carpada, para no confundir, porque una confusión técnica de pedir un mortal cerrado y después un mortal abierto les puede llevar a una confusión que las gimnastas no logren después dominarlo y nos va a costar volver hacia atrás y tener un soporte técnico más importante, ¿sí?
Bueno, así que yo creo que es muy importante tener bien claras y bien trabajadas esas primeras posiciones. O sea, hablo desde el básico rol adelante hasta un doble mortal, que en un punto llega a ser también un trabajo básico para cuando una gimnasta alcanza cierto nivel. Así que imagínense, una salida doble mortal de paralelas es una salida que vale B, vale 0,20, con lo cual es una salida dentro de todo básica, por más de que nosotros pensemos que es algo complejo, no. Entonces, trabajar bien esas posiciones en tanto los elementos básicos como los elementos intermedios y elementos complejos. Bien, ahora pasamos no a la posición, sino a las posturas más utilizadas en nuestro deporte y que también a raíz de estas dos posiciones, que son la C abierta y la C cerrada, es como nosotros vamos a construir un montón de ejercicios y a hacer una transferencia entre un ejercicio, un elemento, una posición y otra posición dentro de un mismo elemento. Esta. Acá tenemos la primera imagen, se ve la posición C abierta, es como una C o un paréntesis, posición abierta. Este ejercicio puntualmente es una gran vuelta en la paralela, este es el momento del pateo, fíjense la cabeza que se mantiene alineada, la panza está apretada sin arco, pero se genera una apertura de cadera que genera la patada, que después de esta posición abierta viene el contramovimiento, que es la posición cerrada, que acá la tenemos, ¿sí? Fíjense que tenemos una posición ahuecada, no carpada, donde la cadera se mantiene, la cabeza, perdón, se mantiene también alineada con los brazos y con el tronco. La espalda genera una curvatura y la cadera podemos ver que está alineada y no es una posición de carpa, que sería un error. Bien. El cuerpo en la C abierta genera una postura ligeramente curvada hacia atrás, como veíamos recién en esta imagen, es curvada hacia atrás. Genera mayor amplitud de los movimientos y contribuye a una mejor técnica del elemento. Por ejemplo, en ese ejercicio puntual, en la paralela, que es una gran vuelta, una buena posición abierta genera gran amplitud, lo que contribuye a una mejor técnica del elemento, porque con una gran C abierta, la gimnasta va a generar una buena patada y va a generar un buen momento de cerrar la gran vuelta y la posición. Entonces, ayuda mucho tener un buen trabajo consciente de lo que es abrir y cerrar, porque en un mismo elemento nos va a ayudar mucho a complementar la técnica. Bien, está presente en los 4 aparatos también, por ejemplo, en lo que es un rondo flip flap, también tenemos posición C abierta y C cerrada. Ahora vamos a ver un video. Respecto a la C cerrada, el cuerpo está en postura, ligeramente curvado hacia adelante, contribuye a una mejor alineación corporal, una mejor alineación y también un mejor control, porque los elementos corporales se mantienen en una línea de trabajo contundente y no con la cadera caída o con los pies en algún lugar que no deberían estar. Y también está presente en los 4 aparatos, como por ejemplo en un rondo flip flap. Bien. Acá tenemos un video. Acá tenemos un video de un flip flap. Acá hay presencia de lo que es posición abierta. Y acá posición cerrada, ¿sí? Como pasamos en un flip flap, en un mismo elemento, de una posición abierta a una posición cerrada. Podemos ver en el apoyo de manos, que es el momento de hiperextensión, cómo se marca bien la figura abierta. En el momento, esperen que vuelvo un segundito para atrás. Allá. En el momento de rechazo,
acá tenemos una posición extendida y acá en el momento de corbeta, cuando inicia la corbeta, vendría ya a marcarse la posición C cerrada. Acá vemos una gimnasta realizando un flip-flap. Y ahí podemos ver bien de manera gráfica lo que es la posición extendida y cerrada. Abre para cerrar. Ahí tenemos una posición cerrada. Ahora empieza a generar la extensión para generar una C abierta en el próximo momento y gesto técnico. Acá, en la primera fase del ejercicio, contamos con posición cerrada, posición abierta. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Acá lo marca bien que tiene que salir cerrada para luego abrir. Y después vuelve a cerrar. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que, a ver, no quiero que se prenda el video. Lo importante de esto es poder comprender lo necesario que es trabajar en la preparación física y insistir en el trabajo técnico de los aparatos, en lo que es abrir y cerrar, porque desde el inicio un rondo flip, que es también uno de los ejercicios básicos que trabajamos en la gimnasia, vemos que un flip flap inicia en posición cerrada, que esa gimnasta tiene que tenerlo claro y tratar de dominarlo de la mejor manera, para pasar a una posición extendida, y después del apoyo volver a generar una posición cerrada y ahuecada, por ejemplo en un flip flap. Ahora vamos a ver un video, lo grande, en un ejercicio acá tenemos en paralelas la transición de la posición abierta a cerrada. Ahí lo vemos en cámara lenta, ahí cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, vuelve a mantenerse cerrado. Y acá tenemos, hacemos una pausa, fíjense bien, allá. La posición, ¿sí? Mantiene una C completamente cerrada. Yo utilizo más a veces el concepto de paréntesis. Ahora cuando patea genera una posición completamente abierta y vuelve a generar una posición cerrada, ¿sí? Este es un ejercicio de media gran vuelta en el canito. Y ahora vamos a ver cómo ocurre, por ejemplo, acá en salto, un Yurchenko en plancha. Acá, obviamente, hay posiciones por corregir y mejorar. Acá podemos ver un déficit que por ahí se ve más una posición carpada que redondeada, sobre todo en la zona de la cadera, ¿no? Eso se tiene que mejorar, pero está claro que pasamos de una posición cerrada a la transición de una posición abierta, en donde de un ahueco pasa a un extiendo para llegar a apoyarse en el caballete y vuelve a cerrar posición para el próximo elemento que es el plancha. Lo vamos a ver una vez más. Acá tenemos un ejemplo en la paralela, de medias gran vueltas, está bien clara la posición y está exagerada la posición cerrada de la abierta.
Y acá en el Jurchen con plancha vemos 3 momentos. El momento de rondón donde cierra, el momento donde finaliza el rondón y inicia el apoyo donde abre, y el momento del mortal donde vuelve a generar una posición cerrada. Entonces, muchas veces nos enloquecemos en encontrar errores técnicos y a veces pasa el error por no tener claro cómo pasar de una posición a la otra, una posición cerrada a una posición abierta, me refiero. Entonces, mientras trabajemos como base nuestra de conceptos, de poder entender las posiciones y los movimientos, o sea, lo que es abierto y cerrado y lo que es una posición agrupada, carpada, extendida, open, mientras trabajemos en base a esos conceptos, vamos a entender muchísimo más gran cantidad de errores que muchas veces lo vemos y no nos damos cuenta cuál puede ser el error. Sí, puede tener un hombro cerrado en algún salto, por ejemplo. Sí, eso lógicamente puede pasar. Y eso puede tener muchas veces muchísimo que ver con de qué manera sale cerrada o abierta del rondó al caballete, por ejemplo. O puede tener cierto error técnico que lo vamos a poder también detectar en base a si genera bien estas posiciones o no. Bien, acá vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacer una transición entre un elemento básico a uno complejo, pasando por ambas posiciones. Bien, acá tenemos un ejercicio que es un circular a vertical, es una pisada que tiene valor C. Acá podemos ver la posición que mantiene una curvatura bastante cerrada. Y luego, porque así lo determina el ejercicio, acá tiene una posición extendida pero no sea abierta, porque la posición en una pisada a la vertical es desde posición cerrada, mantenerse hasta generar una posición de vertical y alineación total del cuerpo, no una posición C abierta. Diferente es acá, en este ejercicio, que inicia con la misma pisada vertical básica, ¿sí? Ven, el ejercicio inicia igual. Se mantiene esa posición cerrada que veíamos en el video anterior, es la misma gimnasta realizando este ejercicio simple y ahora complejizándolo. Y acá sí lo transferimos a una C abierta para generar una transición de bandas entre barra baja y barra alta. ¿Sí? Vamos una vez más con el video. En posición cerrada a la vertical. Ahí ya vemos una posición carpada también en el momento que pisa. Acá C cerrada, llega a la completa alineación en vertical. Acá vemos carpa. C cerrada, C abierta y toma la banda alta. C cerrada, C abierta y toma la banda alta. Bueno, bien. Entonces, obviamente hay un montón de componentes técnicos para transferir de un elemento a otro, pero la base del elemento pasa por una posición cerrada a una posición abierta. Empezar por una posición alineada, pasar por una posición carpada cuando pisa, pero la base del ejercicio pasa por esta acción de abrir y cerrar, con lo cual un elemento tan sencillo como una pisada a la vertical, que es un ejercicio C, que es un circular que tenemos que enseñar en los primeros pasos y etapas de la gimnasia, se puede transformar en un Shaponikova, que es un elemento D, que transfiere de una banda baja a una banda alta. Conclusión, la posición cerrada debe ser adecuadamente respetada
para optimizar el efecto de la transición hacia una posición abierta. Dado que una posición sirve como base para la siguiente, esto que veíamos recién de cerrar a abrir, el control y la precisión en la transición entre ambas influyen directamente en la proyección de diversos elementos, así como la continuidad de una secuencia de movimientos. Desde una perspectiva técnica, facilita el mantenimiento de la postura durante la ejecución de un elemento y también contribuye al desarrollo físico de la gimnasta. La posición C cerrada contribuye mucho en lo que es el desarrollo físico porque la obliga a estar en constante tensión y contracción tanto abdominal como de la cadena posterior, los glúteos, los isquiotibiales, los extensores de la cadera también se tienen que mantener en un trabajo de contracción fuerte. Entonces, si logramos esto, la gimnasta va a poder mantener esa postura durante la ejecución del elemento y también va a estar trabajando físicamente esa acción que necesitamos. Bueno, bien, seguimos. ¿Cuáles son? Ahora pasamos a trabajar un poco sobre cuáles son los elementos básicos de cada aparato y qué proyecta cada uno. Porque nosotros tenemos que decir, bueno, yo le voy a enseñar el mortero. Le tengo que enseñar el mejor mortero para que algún día ese mortero sea un mortero mortal, para que algún día sea un mortero mortal con giro. Entonces, no quiero que tengamos la visión de voy a enseñar un elemento porque le voy a enseñar el elemento. No, porque quiero que eso se transforme en algo mucho mayor y superior a lo que hoy con 11 años le estoy enseñando a esta nena, por ejemplo, o 13 años, no sé. Bien, respecto a salto, ¿cuáles son los elementos técnicos básicos? El mortero tiene una incidencia importante en la entrada del rondó y el Yurchenko con medio, o sea, cuando nosotros estamos enseñando mortero, tenemos que saber que es muy importante su ejecución porque nos va a determinar o limitar en la entrada de un rondó, que va a ser un Sukahara, y también tiene mucha transferencia a lo que es un Yurchenko con medio, que es un salto de mayor dificultad, pero que en algún momento de la carrera de gimnasia, el gimnasta llega. Proyecta saltos con mortal también, un simple mortero, y proyecta saltos con mortal en el eje longitudinal y transversal. Siguiente salto, el rondó proyecta saltos con mortal, como un mortal agrupado, mortal en jarfa, mortal extendido, y también en el eje longitudinal y transversal, que esto ya mencionamos los giros. Respecto al Yurchenko, la entrada de Yurchenko proyecta saltos con mortal en el eje longitudinal y transversal, o sea, ya estamos hablando de saltos con mortal con medio giro, con giro y medio, doble giro. Y proyecta también a lo que es el Yurchenko con medio, porque tanto el Yurchenko con medio está una fusión tanto del mortero como de la entrada por Yurchenko. Así que cuando nosotros iniciemos con estos elementos básicos, que es el ABC del trabajo de salto, tenemos que tener ya el chip y la cabeza puesta en que va a venir esto después de esta enseñanza de un elemento simple, ¿sí? O sea, luego de poder enseñar un mortero, lo quiero enseñar bien, le quiero dar el énfasis y la técnica que realmente necesita, con una buena técnica de carrera, con buenos drills que acompañen. ¿Para qué? Para proyectarlo a más y que eso se transforme en unos años en algo de buena dificultad. Acá tengo un video de transiciones para que podamos verlo también. Ahí se ve chiquito, ¿no? Bueno, pero vamos. Ahí tenemos un salto mortero, más adelante se transforma en un mortero mortal, mortero carpado, mortero planchado, mortal con medio, carpa con medio. Acá una gimnasta olímpica realizando un mortero con pirueta completa. Acá a la grandiosa Chusovitina realizando un mortero
pirueta y media, y el pronova, que es mortero doble mortal. Bueno, vamos haciendo un pequeño recorrido desde lo que es un mortero que competimos en las edades cuando ellas inician y mismo en los niveles de competencia que nuestras gimnastas estén compitiendo en este momento, que es muy probable que tengamos gimnastas que realicen salto con mortero. Bueno, esto tenemos que saber que se puede transformar en este salto con mortero con mortal agrupado. Acá pasamos a posición carpada. Fíjense la transición de lo que es las posiciones que veíamos antes. Agrupado, carpado, extendido. Y ahora miren acá cómo se usa del cerrar. Acá es una posición cerrada. Esperen que lo pongo grande porque se ve chiquito. Bien. Entonces, acá estábamos viendo que pasamos de una posición agrupada a una posición carpada. En este momento, vamos a ver también la transición en lo que es una posición cerrada. ¿Para qué? Para pasar a una posición extendida, es decir, de una C cerrada a una C abierta. Y acá volvemos a cerrar para generar la posición de carpa. Entonces, desde lo que es un simple ejercicio, cuando son chiquitas, que es mortero, fíjense cómo está presente y podemos entender ya la mecánica de un mortero carpa, desde un cerró, abrió para volver a cerrar. O sea, cómo está presente sí o sí ese concepto en saltos de dificultad. Acá tenemos un gimnasta que hace posición cerrada para lograr posición extendida en todo momento y realiza un mortero plancha. Mortal con medio, desde bolita, carpa con medio. Y acá fíjense cómo tenemos presente posición extendida, posición carpada y vuelve a extender para recepcionar. Bueno, y este ya es un salto de alta complejidad, pero lo quería mostrar desde el mortero, cómo podemos llegar a complejizar. Lo mismo pasa desde un rondó, entrada por chupajara, agrupado, agrupado con medio, carpado, extendido, carpa con medio, extendido con medio, extendido con giro, giro y medio. Entonces, también es ahí donde vamos a ver toda esta transferencia de conceptos de abrir y cerrar, cerrar para abrir para cerrar, uno me favorece el otro. ¿En qué momento hago esa transición tan veloz de esos movimientos? Bien, vamos ahora a el trabajo de paralelas. Paralelas, ¿cuáles son los elementos técnicos básicos? Por un lado tenemos el kip, flotante a 45 grados, que tiene que estar bien hecho, y flotante vertical, piernas juntas y piernas abiertas, porque podemos trabajarlo de cualquiera de las dos maneras. Después, los circulares en ambas tomas, los circulares a vertical en toma palmar y toma dorsal, como puede ser un juste a la vertical, como puede ser un Weyler, que es en toma de espalda, un Stalder a la vertical o un endo en toma de espalda. Tenemos dentro de los circulares vuelta atrás, que se transforma en una vuelta libre y se transforma en un juste a la vertical. Una pisada vertical, el elemento que veíamos en el video que les mostré antes de paralelas. Un Stalder con piernas juntas. Ahora vamos a ver un video. Y en toma de espalda, una vuelta adelante en toma de espalda. Un Weyler se transforma quizás a futuro en un Weyler, en un endo o endo con piernas juntas. Después tenemos la otra parte de los elementos básicos, los balanceos.
en ambas tomas. Es importantísimo poder entender que el KIP va a ser el elemento madre en el cual nosotros iniciemos cualquier ejercicio, una gran vuelta, una media gran vuelta, un flotante, una vuelta atrás, un estándar, cualquier elemento que nosotros iniciemos va a empezar por el KIP, ¿sí? O sea, ese va a ser el primer ejercicio. La parte de los circulares es muy importante para que las gimnastas puedan entender la mecánica del movimiento en la paralela, lo que es llevar el hombro atrás, girar la muñeca, generar velocidad con el hombro, generar velocidad en la bajada, mantener una posición o modificarla en base al elemento que tengamos. Por eso tenemos esas dos partes que son tan importantes de trabajar como básicos. Ahora, cuando pasamos a los balanceos, también van a proyectar a futuro con ejercicios más difíciles. Vamos a tener que aprender siempre a balancear en ambas tomas, toma de pecho y toma de espalda. Eso es importante, son caminos que tienen que ir simultáneos, que pueden ir de la mano. El balanceo se puede transformar en lo que es una media gran vuelta, que nos va a llevar a que eso se convierta en una gran vuelta, y una salida plancha atrás, ¿sí? El balanceo de pecho. Entonces, teniendo un buen balanceo, nos vamos a asegurar de que si tiene la espalda redonda en el momento que la tiene que tener, patea y abre en el momento que tiene que abrir, y cierra adelante en el momento que tiene que cerrar, lo voy a poder transferir a una media gran vuelta. Por ende, lo voy a poder transferir con más efectividad a una gran vuelta. Y esa misma mecánica de abrir y cerrar lo vamos a poder trabajar en lo que es una salida plancha atrás, que luego va a ser una salida doble mortal, o doble en carpa, o doble en plancha, o con giro y demás. Después, los balanceos en swing palmar, que es con la mecánica de patadas de espalda, son otra gran parte de los elementos básicos que tenemos que tener como ABC de paralela. Esto nos va a llevar a realizar gran vuelta de espalda y a realizar salida plancha adelante. Ahora tenemos un video que les voy a mostrar para que esto se entienda un poco mejor. Y también esos balanceos nos van a dar base para realizar transiciones de la banda alta a la banda baja. Porque cuando realizamos una transición de la banda alta a la banda baja, tenemos que tener un cierto dominio de balanceo para saber cuánto patear, cuánto no, en qué momento hacerlo, en qué momento quizás no se hace, para que pueda tener la transición concreta y bien técnicamente. Bien, respecto a las gran vueltas, que es otro de los elementos bien básicos que tenemos que tener como importante y ABC de paralelas, hablamos de transferencia, medios y giros, o sea, una gran vuelta se va a transformar en una gran vuelta con medio, en una gran vuelta con media toma palmar y en las gran vueltas con giro. Una gran vuelta puede convertirse en una soltada, porque usando esa mecánica podemos enseñar una soltada como un cachón o como un ginger, ¿sí? Y tanto lo que es una gran vuelta de toma palmar nos va a transformar esa gran vuelta de espalda en lo que es una soltada como el Jäger, ¿sí? Y por otro lado nos va a dar también la base para lo que son las salidas de dificultad más adelante. Entonces, tenemos KIP, los circulares en ambas tomas, que es lo primero que tenemos que tener cuando vamos a enseñar paralelas. Seguimos con unos buenos balanceos, porque nos van a proyectar en todo esto, y en las gran vueltas. Como importante, considero que es fundamental comprender el funcionamiento biomecánico de todos los ejercicios mencionados previamente, ya que una correcta ejecución de cada uno nos va a ayudar a garantizar una proyección más eficiente para el futuro. La biomecánica nos permite entender cómo se distribuye la fuerza, cómo se mueve el cuerpo y cómo se puede optimizar cada movimiento, lo cual es esencial para lograr un rendimiento máximo. Además, al analizar y entender los movimientos técnicos clave de cada ejercicio, no solo mejoramos nuestra técnica en los elementos básicos, sino que también establecemos una base sólida para afrontar los elementos de mayor complejidad. Es decir,
Nosotros, al entender la biomecánica de estos primeros elementos básicos, a ver, yo sé dónde mi gimnasta tiene que patear en una gran vuelta. Ok, yo entiendo que si patea acá abajo, me va a dar la fuerza y el impulso suficiente para cerrarme acá arriba, con lo cual va a completar una gran vuelta. Ahora, yo quiero enseñarle un catch-up. Si yo quiero que la gimnasta genere esa fuerza adelante del barrote, ya tengo que entender que la biomecánica de la patada va a tener que ser en otro lugar diferente a lo que es en una gran vuelta. Porque si en la gran vuelta patea acá y sube acá, perdón, estoy mirando para otro lado acá, si la gran vuelta patea acá y la gimnasta sube acá, yo ahora quiero que el catch-up lo subo hasta acá, entonces no voy a tener que patear en el mismo lugar, porque voy a tener el mismo resultado, voy a tener que patear en otro lado. Por eso es importante entender cuál es la mecánica de cada movimiento, dónde va el pateo, dónde va el hombro, en qué momento se genera velocidad, en qué momento cierra, en qué momento abre, cuándo genero carpa, cuándo genero extensión. Esto de estos ejercicios clave, que son los ejercicios madre de la paralela, es donde lo tenemos que tener claro. A partir de esto, empezamos a complejizar y a generar mayores dificultades, ¿sí? De esta manera también estamos logrando una base sólida del aparato. Acá vamos con un video pequeño de un resumen general. Acá tenemos una base de keep cortos para el trabajo de keeps. Después vendrían los flotantes al 45. Acá hice un recap, no están todos los ejercicios. Los keep vertical, colocando siempre la postura y cuidando. Paralelas, recuerden que siempre es cuidar mucho. Imagínense, dominando estos apoyos, la gimnasta va a estar lista para iniciar un elemento más que una vertical. Si esto nos cuesta dominarlo, nos va a costar iniciar con otro elemento de mayor dificultad, como agregar un medio giro en esa vertical y demás. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, unas pisadas a la vertical. Esa pisada se puede transformar en una pisada con medio, en una pisada con giro. Acá tenemos un endo de toma de espalda. Un Stalder por dentro. Justed. Trabajos de gran vueltas. Acá entender dónde debe patear, dónde debe empujar. Se utiliza mucho también el trabajo de atadas con correas. Acá tenemos gran vueltas de espalda. Estas gran vueltas de espalda se transforman después en una salida plancha adelante para realizar un Jäger, que es una soltada de complejidad. Esa gran vuelta se transforma en una gran vuelta con giro. Los balanceos en salida. Acá tenemos balanceos con el swing de toma palmar. Fíjense que es diferente el momento de pateo. Empujar el barrote, salida plancha adelante. Eso lo proyectamos después en un Jäger. O sea, de un balanceo bien hecho en swing palmar, lo transformamos luego en un Jäger. Y acá tengo dos series de paralelas complejas. Fíjense, recién vimos kips con verticales, circulares a vertical, patadas de espalda, patadas de pecho. De esas patadas de espalda y de pecho, ¿qué es lo que sacábamos? Soltadas, pasajes de banda y salidas. Y acá iniciamos primero kip y vertical. Un Stalder por dentro con giro. Ahora, de ese circular lo complejizó y lo transformó en una transición de banda baja a banda alta. O sea, desde un circular es donde inicia este ejercicio de complejidad. Acá es una transición desde un balanceo, con lo cual es importantísimo que tenga buenos balanceos en la base. Acá volvemos a la vertical. Vuelve a realizar un circular a vertical con un medio giro.
una soltada con el swing de espalda, una gran vuelta, un circular nuevamente y con la patada genera una salida. Bien, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Esta serie es una serie de alta dificultad que parte de todos elementos básicos, lo que vimos recién. Entonces, el momento de abrir la cabeza y entender lo importante que es trabajar bien el kip, trabajar bien la vertical, los circulares, tanto de pecho como de espalda, las patadas, una buena patada, fíjense, por ejemplo acá, miren acá la gimnasta donde patea para hacer una gran vuelta con medio giro, y fíjense acá donde empieza a patear para hacer una salida. Entonces, tiene bien claro el elemento gran vuelta como base, dónde patear, dónde colocar el hombro para poder complejizarlo. Entonces, son todos elementos básicos que los vamos a transformar y los podemos transformar en ejercicios complejos. Acá tenemos otra, se realiza una vertical, una transición, un catch-off, un circular con giro, una transición, un circular con medio giro, el Jäger otra vez desde una patada, medio, y una salida de alta dificultad. Bueno, en resumen, esta primera parte que vimos de lo que es importante trabajar bien, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar años, pero es a donde nosotros tenemos que poner el foco para poder lograr de a poco empezar a trabajar elementos de estas dificultades. Obviamente son gimnastas estas campeonas olímpicas, pero si analizamos, vemos de dónde nace ese trabajo técnico. Bien, pasamos al aparato viga. ¿Cuáles son los elementos técnicos básicos? Bien, tenemos por ejemplo la vertical. ¿En qué desencadena una simple vertical? Se puede transformar en una media luna, en un rondó. Esto se puede transformar en una media luna sin manos a futuro, en una serie acrobática donde se utilice la media luna, y también la podemos transformar en una salida. Es decir, una buena vertical que nosotros enseñemos como base, podemos transformarla en un montón de ejercicios hasta cubrir un requisito acrobático. Bien. También puede desencadenar en un suplés, tanto atrás como adelante. Un suplés adelante se va a transformar más adelante en un mortero sin manos, en un mortero mortal, en una salida por mortero, que también se ven poco, pero existen también. En los suplés atrás vamos a trabajar en la continuidad acrobática, o sea, nos va a desencadenar el poder tener un suplés flip-flap, un flip-flap, flip-flap, suplés. O sea, una vertical nos desencadena en un suplés y un suplés puede llegar a terminar siendo un mortero sin manos a futuro, con lo cual, importantísima la técnica y ejecución que le dediquemos a estos ejercicios básicos. También puede desencadenar en lo que es un flip-flap, una buena vertical con un buen apoyo, con una buena colocación. Este flip nos va a dar serie acrobática con vuelo, combinaciones, salidas, porque a través de un flip podemos hacer una salida, a través de un flip podemos hacer una combinación, podemos hacer un mortero sin manos con un jeté unido con un flip-flap. Bien, ¿cuáles son los ejercicios básicos que tenemos que proyectar? La vertical balanza tiene que estar bien hecha porque tiene proyección a gran cantidad de elementos. El suplés adelante y suplés atrás. Cuando vean una gimnasta apoyando mal una mano, por ejemplo, en el suplés, probablemente lo veamos que también sostenga ese error en un flip-flap cuando quiera avanzarlo, porque una cosa te lleva a la otra. Un mortero con manos, o sea, suplés adelante, pero también un mortero con manos sobre la viga, hay que proyectar. Una media luna, que también puede ser media luna con rechazo. Rondo sobre la viga. Flick-flack a una pierna, flick-flack a dos piernas.
Dentro de todo esto básico, ¿qué tipo de progresiones tenemos hacia atrás? De una vertical balanza, pasamos a un suplece atrás. De un suplece atrás, transferimos a un flip-flap. Biomecánicamente tienen cosas en común y cosas importantes que trabajar uno con el otro. De un flip-flap a una balanza flip-flap. De un flip-flap podemos transformar en un onodi, en un flip-flap con giro. O sea, a futuro podemos depender de un flip para enseñar un onodi. De una balanza flip-flap transformamos en un suple flip-flap. De un suple flip-flap a un flip-flip, que puede ser a una pierna o a dos piernas. Entonces, todo esto es una progresión que de una simple vertical balanza, miren cómo terminé en un flip-flip. Y en ese flip-flip yo les aseguro que la mecánica de la vertical balanza está presente y es igual de importante. Seguimos. De un flip-flip podemos pasar a 3 flips. De 2 flips a un flip-flap plancha. De 3 flips a flip-flip plancha. O sea, seguimos con la misma base que me dio una vertical balanza. De 3 flips, flip, plancha, flip, flip, plancha y flip, plancha, flip. O sea, podemos llegar a tener una serie acrobática de alta dificultad. Bueno, tenemos acá desde la vertical balanza que nos desencadena en todas las dificultades que podemos proyectar más adelante. Acá seguimos con el suplece atrás, una vertical balanza, fíjense, eso es una vertical balanza nuevamente, pero iniciando desde arco. Cuando hacemos un suplece adelante, una media luna, combinada ya en secuencias básicas con suplece atrás. Ahora pasamos a suplece adelante, volvemos a marcar la posición de balanza, fíjense. Sigue un TikTok y ahora finaliza con suplece adelante. Bien, ahora pasamos a un flip flap a 2. Transferimos la vertical a lo que es un rondó. Flip flap a 1. Posición de balanza y unimos con un flip flap, con otro flip flap. Acá tenemos mismo una posición de balanza de inicio. Continuamos con un flip. Dos flip flap continuados. Transferencia a lo que es un plancha para próximas series acrobáticas. Un flip flap con un plancha con un flip. Estas no son las progresiones, lo que estoy haciendo es mostrar cómo de una balanza podemos transferir con esos mismos conceptos técnicos y básicos a elementos de mayor dificultad o series acrobáticas más complejas. Una media luna que puede transformarse más adelante en una media luna sin manos, el suplece adelante que se puede transformar en un mortero sin manos. Y acá llegando a una serie de competencia un poco más compleja, hice una entrada por flip-flap, o sea, ese flip-flap que un día fue base, se terminó transformando en una entrada. Ese flip-flap que pasamos tanto por la posición de balanza en competencia se transformó en un flip plancha-plancha, una serie acrobática que lleva bonificación. Acá realiza los saltos de danza. La unión para bonificar con un flip nuevamente. Volvemos a trabajar sobre el mortero sin manos. Ese flip se pudo transformar en un onodi. Y ahí vemos la parte de coreografía.
Y ahora fíjense, tenemos dos elementos básicos unidos, el rondó sobre la viga con un flick-flack a 2 y una salida C, que es una doble pirueta un poco más compleja. Entonces, a lo que voy, algún día, cuando uno inicia estos ABC del aparato, son tan importantes porque se pueden llegar a transformar en una serie que se puede ir complejizando a lo largo del tiempo y a medida que la gimnasta va avanzando. Y vamos con la última parte, vamos con los elementos técnicos básicos de suelo. Tenemos por un lado los rolidos y apoyos, la parte de acrobáticos y la parte aérea, ¿no? Respecto a rolidos y apoyos, tenemos roles adelante, roles atrás y los shusted, verticales y medialunas, que es más que nada la alineación en los apoyos, y suples adelante y suples atrás. Esto también es lo que nos va a dar un poco de base y soporte técnico a lo que sigue, que son acrobáticos y aéreos. Respecto a acrobático, un elemento muy básico que tenemos que trabajar muy, muy bien técnicamente es el rondó, los morteros, todos los morteros, 1 a 2, 2x2, y los flick-flacks, porque es también una gran parte base del trabajo de acrobáticos de suelo. Respecto a los aéreos, tenemos mortal adelante agrupado y mortal atrás, mortal adelante y mortal atrás en carpa, y mortal extendido adelante y atrás. A raíz de este trabajo de base y priorizando estos trabajos en la enseñanza del suelo, vamos a ir escalando y transformando esto en algo mucho más complejo, complejizándolo a lo que son los giros o a lo que son las rotaciones de los dobles mortales. Acá el video, aquí está, nos cargaba. Acá tenemos un pequeño resumen. Ahí está cargando. Bien. Hablábamos de rolidos y apoyos. A ver, a mí se me trabó, lo voy a volver a poner. Ahí. Bien. Un ajuste a la vertical. Eso viene de la parte de rolidos y apoyos. Esto de apoyos, que es un suplés adelante, que lo vamos a trabajar y complejizar más adelante en otro tipo de acrobáticos. Un flick-flack. Mortal agrupado. Mortal agrupado hacia adelante. El rondó. Orbeta flick-flack, mortal agrupado. Orbeta flick-flack, mortal en open tack. Acá open tack más cerradito, no tan abierto. Orbeta flick-flack mortal en carpa. Y otro carpa un poco más cerrado en esta ocasión. Ahí. Bien. Acá tenemos un rondo flick-flack en plancha. Y acá tenemos ya unos giros y una secuencia con doble mortal, que es algo más complejo, y una secuencia con un doble en carpa. Bien, ¿por qué pongo este último video ahí sobre el final? Porque cuando enseñamos el plancha tenemos que saber que vamos a estar apuntando a esos dobles, vamos a estar apuntando a esas piruetas, doble pirueta, triple pirueta. Entonces tiene que estar bien definido desde nuestra parte la enseñanza del trabajo del ABC para llegar a eso, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a ir trabajando en esta diplomatura intermedia. Vamos a sacar una actividad para resolver para la próxima clase. Me gustaría que armemos una progresión del concepto de OpenTAC en el aparato salto. ¿Cuál sería el paso 1 que tendríamos que hacer para empezar a trabajar esta posición? ¿Y cuál sería la transferencia de un mortal a otro? Es decir, por ejemplo, de un OpenTAC a un OpenTAC con medio o a un plancha. Y en el aparato suelo, ¿de qué formas podemos potenciar esta posición para que la gimnasta la trabaje, la incorpore, empiece a generar rotación
sin utilizar el recurso de los brazos y demás. Así que bueno, dejamos esta actividad para la próxima clase. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y les haya servido el contenido. Nos estamos viendo y una vez más, gracias.